Argentina fue o es el país de las oportunidades perdidas. Bueno, tenemos una nueva oportunidad, vamos a ver si se aprovecha o no. Antes, que al ser un año electoral, sabemos que los argentinos van a comprar más dólares que un año no electoral. Che, ¿qué impacto puede tener sobre la economía argentina el sector petróleo y gas, el sector minero, el sector agropecuario, el sector de litio? Y hay que producir lo que sabemos producir. En Chile trabaja 1 millón de personas de manera directa o indirecta en el sector minero. Gracias, Fernando. Realmente mucho material para pensar, ¿no? Incluso desde el punto de vista estratégico, esto último que comentaste es clave. Los artículos que uno leyó el fin de semana están relacionados un poco con esa cuestión. Sobre todo cuando en el marco de una interna feroz que hay en el oficialismo entre los distintos sectores, y donde parecería de que quien tiene que laudar en función de la visión estratégica se considera presidente, con lo cual lo único que te quedaría como activo para que el oficialismo muestre de cara a la próxima elección es la economía. Y ahí ya repasamos que hay sectores que andan muy bien, otros que, como vos bien dijiste, son cíclicos. Si el ciclo va, los va a llevar, y hay otros que están complicados en serio. Te pregunto si conoces algún otro país en el mundo, algunos hablan de Australia, por ejemplo, que tuvo un proceso parecido también y basándose en los recursos naturales y demás, logró armonizar esta cuestión geográfica y del empleo. Eh, A ver, comentarios en general. Primero, con Ricardo Arriazo estamos empezando un análisis de, viendo el potencial de Argentina, decir, che, ¿qué impacto puede tener sobre la economía argentina el sector petróleo y gas, el sector minero, el sector agropecuario, el sector de litio? Es un trabajo enorme, pero estamos empezando a encararlo. Y una parte importante del estudio es decir, ¿qué otros países hicieron esto? Y claramente en el ejemplo del cobre lo tenés a Chile, en el sector minero lo tenés a Canadá, en el sector energético y minero lo tenés a Australia, que fueron países ricos en recursos naturales, que usaron sus recursos naturales ¿para qué? Para empezar un proceso de reconstrucción, donde esa reconstrucción terminó generando lo que son Australia, Canadá e incluso Chile hoy respecto a lo que era Chile hace 30 años atrás. Entonces, claramente hay ejemplos. Ese ejemplo, ¿qué tiene Saúl? Tiene la particularidad, de nuevo, primero, el desafío que yo como economista digo, Argentina no puede tener 35% de pobres, una iniquidad, hay que bajar la pobreza. Y cuando mucha gente dice un problema de distribución de ingresos, no, nosotros hicimos, Ricardo hizo un ejercicio, incluso lo publicó en una columna de Clarín, que si Argentina tuviese una distribución de ingresos como la de los Países Bajos, que era una de las mejores distribuciones de ingresos del mundo, seríamos todos pobres en Argentina. Entonces no es un problema de distribución, sino un problema que la torta es chica. Entonces la respuesta de Argentina es que agrandar la torta. Agrandar la torta significa que hay que invertir para crecer 20 años. Y la inversión que demanda, y la inversión para que se mantenga 20 años, ¿qué tenés que hacer? Tenés que hacer un buen uso de los recursos, una correcta asignación de factores. ¿Y cuál es la correcta? Y hay que producir lo que sabemos producir y lo que no sabemos producir hay que comprarlo. Hoy, ¿dónde tiene Argentina ventaja comparativa? En agroindustria, en petróleo, en gas, en cobre, en litio. Por detrás necesita intermediación financiera, mercado de capital, además economía del conocimiento, diseño de indumentaria, turismo. Eso es lo que Argentina tiene ventaja. Entonces, claramente hay que explotar eso. Tu pregunta, Saúl, vos decís, che, pero ¿hay algún ejemplo de otro país que haya, qué pasó con la demanda de empleo? A ver, Chile publica anualmente la demanda de empleo del sector minero. En Chile, un país de 18 millones de habitantes, con el cual compartimos 4.000 kilómetros de cordillera. Ellos son los principales productores mundiales de cobre y nosotros todavía no producimos nada de cobre, pero dentro del río aparece Vicuña, que Vicuña se discute si es el tercero, el segundo o el primer yacimiento de cobre más grande del mundo. Bueno, en Chile trabaja 1 millón de personas de manera directa o indirecta en el sector minero. Entonces a mí cuando me dicen, no, la minería no es intensiva en mano de obra.
Yo veo Chile, en Chile trabaja 1 millón de personas en el sector minero. Entonces, ¿cómo puede ser que en Chile demande 1 millón de personas y en Argentina no va a demandar empleo? ¿Hay ejemplo? Hay ejemplo. Yo siempre cuento el caso cuando hicimos con Ricardo otro trabajo sobre vaca muerta. El 20% del CAPEX de la industria minera en Canadá, y uno dice, ¿por qué la industria minera? Porque la explotación de hidrocarburos no convencional, el fracking se parece a la minería. El 20% del CAPEX se va en catering, en darle de comer a la gente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tenés que llegar a un ejército de gente con 4 comidas calientes en el medio de un desierto. Entonces, de nuevo, esta falacia de que cómo hago para que un empleado en la industria textil del conurbano se vuelva ingeniero en petróleo, es una falacia, no es cierto. Lo que uno necesita es que se integre en esa cadena que demanda de todo. Los otros días en Córdoba, un periodista me recordó una frase de Alberdi que creo que es la correcta, que Alberdi decía, gobernar es poblar. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poblar la cordillera ahora. ¿Y qué hace falta? Hace falta de todo, ¿no? Parecería que un poco los gobernadores en Neuquén, Río Negro y demás no están muy a favor de eso cuando dicen que el 80% de los empleos que se generan tienen que ser para los propios locales, ¿no? A ver, en realidad creo que no tienen idea de la magnitud y la demanda que va a tener estos sectores. Digamos, cuando empiece San Juan a producir cobre, la demanda de empleo es fenomenal, digamos, no va a alcanzar. Perdón, y de hecho yo voy a Neuquén y uno va a Neuquén y en Neuquén hay country entero entre comillas, de porteño, de gente que vive en Buenos Aires y se fue a vivir allá. Entonces esto para los neuquinos supera ampliamente la población local. Hay que hacer ruta, hay que hacer restaurantes, hay que darle de comer a la gente, hay que hacer escuela, hay que hacer club de fútbol, hay que tener un entrenador para la escuelita de fútbol. Hace falta todo. Entonces, de nuevo, ahora seamos claros, eso es algo que lleva años y la destrucción de empleo ocurre todos los días. Entonces, ahí en el medio hace falta una transición que creo que obra pública y crédito ayudarían y el gobierno tendrá que evaluar si hace falta algo más, ¿no? El RIGI y el super RIGI y todo eso que estamos viendo de inversión en el corto plazo, ¿puede hacer algo o eso es más de largo plazo? A ver, ya está haciendo. De hecho, el RIGI, pero se va a sostener en el tiempo. El RIGI ya se anunciaron 80.000 millones de dólares, pero entre anunciados y aprobados. Pero a eso hay que sumarle 25.000 millones que ya anunció que presentó YPF para un RIGI petróleo y dijo que va a anunciar 25.000 millones más para un RIGI de liquificación de gas. O sea, sobre los 80.000 estamos hablando de 50.000 millones de dólares más de RIGI que serían 130.000 millones de dólares, de nuevo. Y eso es la punta de lanza, porque en la medida que el RIGI se vaya desarrollando, por atrás necesita toda una cadena de proveedores de impacto casi directo, pero además todo un impacto indirecto, que es esta idea de que hay que poblar toda esa región. Necesitas casa, departamento, ruta, necesitas todo, ¿no? En el caso de YPF va a ser interesante saber cómo lo va a financiar, ¿no? Ah, Eh, obviamente, habrá que ver cómo se financia, pero si uno ve claramente, hay apetito. A ver, hace un par de meses, yo creo que en este ámbito lo comentamos. Eh, América Latina está en un buen momento global, que es la suba del precio de materias primas, pero además el otro tema que ayuda para mí importante es que Estados Unidos, dentro de su estrategia de seguridad nacional, planteó como foco de su estrategia de seguridad nacional hacer pie en América Latina. Estados Unidos está diciendo, yo necesito materias primas seguras que vengan de países amigos o alineados con la política de Estado de Estados Unidos, y si el precio es más alto que el precio internacional, se paga el precio más alto. Entonces, ¿qué hay? Fuerte demanda de materias primas, de lo que produce América Latina y lo que produce Argentina. A ver, de nuevo, la electrificación demanda cobre y tenemos el yacimiento que no se sabe si es tercero, segundo o primero más grande del mundo. Demanda litio, el 70% del litio del mundo está en el triángulo entre Chile, Bolivia y Argentina. Demanda energía, bueno, tenemos el tercer yacimiento no convencional de petróleo más grande del mundo. Gas, tenemos el primero de gas no convencional más grande del mundo. Demanda oro, tenemos, bueno, digamos, se está demandando todo lo que tenemos, ¿no? Donde de nuevo, yo siempre digo, Argentina fue
¿O es el país de las oportunidades perdidas? Bueno, tenemos una nueva oportunidad, vamos a ver si se aprovecha o no. Vamos un poco al mercado financiero. ¿Vale? Eh, de nuevo, a este tipo de cambio actual empiezan de nuevo a generarse la polémica si está atrasado, si no está atrasado. Bausili te dice de que con récord de exportación no hay un tipo de cambio atrasado. Hay sectores donde con un tipo de cambio un poquito más arriba, capaz que tenés más posibilidades de inversión, de rentabilidad y demás. Eh, ¿Cómo ves el tipo de cambio para los próximos 6 meses, un año? O sea, sin que haya una corrida electoral, ¿no? A ver, yo creo que los próximos 6 meses, y de hecho nosotros proyectamos una tendencia a una suave depreciación luego de la apreciación que viene sufriendo de septiembre hasta ahora. Entonces, como que nosotros tenemos graficada como una U, como que tocó un nivel en septiembre, se apreció y ahora se vuelve a depreciar y casi que vuelve al nivel de septiembre hacia fin de año. Eh, entonces, en el margen, una pequeña depreciación, nada traumático, mientras no ocurra nada traumático. Si ocurre algo traumático, que los argentinos salimos a revolear los pesos, bueno, dependerá de qué hace el Banco Central para evitar saltos bruscos en el tipo de cambio, sabiendo que saltos bruscos impactan en inflación e impactan social y políticamente. Para dentro de un año es más difícil proyectar, porque dentro de un año, ya en mayo del año que viene, y vamos a empezar a ver candidaturas, alianzas, vamos a tener un año más de datos de si qué pasó con actividad económica, qué pasó con empleo, cómo están los conurbanos, si el gobierno pudo hacer algo para de alguna forma reducir los impactos del cambio de modelo económico, con un agravante, que al ser un año electoral sabemos que los argentinos van a comprar más dólares que un año no electoral. Y que si bien esperamos una fuerte oferta de dólares, de nuevo, el día que todos vamos a comprar dólares, el que tiene que vender dice, espero hasta mañana, porque por ahí, esperando hasta mañana, me gano unos pesos por tipo de cambio. Entonces, en ese momento que te aparece la demanda, te desaparece la oferta, y ahí, digo yo, va a depender qué haga el Banco Central. ¿Cuál es la definición del Banco Central? Un tipo de cambio libre, pero evitando volatilidad excesiva, donde nadie sabe qué significa volatilidad excesiva, pero te dice, puedo intervenir en el medio de la banda, y yo agregaría, más vale que intervenga dentro de la banda, porque de nuevo, el techo quedó lejísimo. Respecto del tipo de cambio apreciado, entre comillas, y relacionándolo con una de las preguntas que está ahí, a ver, la dinámica energética argentina va a empezar a generar oferta de divisa de manera importante, a lo cual hay que agregarle que pase con cobre, que pase con litio, que pase con oro, que pase con plata, a la vez que hay que agregarle que a Argentina le va a pasar lo mismo que a Estados Unidos, saca petróleo, pero cuando saca petróleo también sale gas, y el gas, mientras no lo puedas industrializar, te sobra gas, entonces cae el precio interno del gas. Ya hay un proyecto para duplicar la capacidad de producción de urea internamente, que es intensivo en gas. ¿Eso qué podría ayudar? A que la urea, que es el fertilizante por excelencia del agro, sea más barata en Argentina, porque actualmente importamos, y eso podría ayudar a aumentar la producción agropecuaria. Cuando uno empieza a poner todo esto en una dinámica, eh, a ver, yo no sé si el tipo de cambio está apreciado o depreciado, pero lo que sí te puedo asegurar es que Argentina cada vez va a ser más cara en dólares, ¿no? Porque en la medida que estos sectores empiecen a producir divisas, como es esperable, bueno, Argentina cada vez va a ser más cara en dólares. Entonces, el que está esperando un movimiento de tipo de cambio para volverse competitivo, entre comillas, porque lo único que hace moviendo el tipo de cambio es bajando los salarios, y de nuevo, si quiero bajar la pobreza, esa no es la respuesta argentina a largo plazo. ¿Qué hay que hacer? Y yo creo que a todos los que estamos acá hay que pensar seriamente en cómo se mejora la productividad. En- Respecto de bonos en pesos y en ser, ya lo comentaste, ¿cómo estás viendo la deuda en moneda extranjera? Y ya te lo ato con lo que pasa en el mundo, que estamos viendo un proceso donde hay una tregua en,
precaria, por así decirlo, muerta. sí, entre Estados Unidos, Irán y demás, y lo único que vemos es un loop donde la tasa larga sube, ¿no? ¿Cree que puede haber un impacto sobre el valor de la deuda, sobre todo de la deuda más larga de Argentina? A ver, de nuevo, creo que es llamativo, claramente sube la tasa de interés larga en las economías desarrolladas, porque subió en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Alemania, en Japón, está subiendo la tasa larga, pero vemos que el riesgo país global comprime hace un año y vemos que América Latina comprime más. Y de hecho, si vemos el riesgo país de Argentina, que tuvo hace 10 días, 2 semanas atrás, abajo de 500 puntos, hoy está algo arriba de 500, pero no es que se disparó enormemente. Yo creo que está viendo de nuevo un proceso de diversificación del portafolio, donde el proceso de diversificación del portafolio está generando que los flujos estén yendo a distintos lados, parte de esos flujos están yendo a América Latina, incluso a Argentina. Entonces, a ver, podría impactar. A ver, la verdad que el primer impacto que tenés es que como te sube la tasa libre de riesgo y vos estás montado sobre esa tasa libre de riesgo, te sube el costo del endeudamiento. Ahora, ¿qué puede hacer América Latina? Bajar su riesgo país para compensar la suba de tasa libre de riesgo. Y yo diría que medio que lo está haciendo, no completamente, pero medio lo está haciendo. ¿Podría complicar? A ver, creo que no es una buena noticia para el mundo que Estados Unidos tenga tasa tan elevada. Y de nuevo, creo que la gran pregunta es, en la medida que la tasa de 10 años se mantenga tan alta en Estados Unidos, si esto ocurre por mucho tiempo, si la economía real se puede disociar de esos niveles de tasa. Porque el riesgo, hoy no hay indicios de eso, pero el riesgo es que la tasa alta impacte al sector real y tenga una crisis de actividad económica, donde ahí ya ninguno estamos exentos, ¿no? Esto de hablar de una desaceleración, bueno, no es lo mismo hablar de una desaceleración de actividad económica que una recesión, pero hoy no hay indicios de eso, ¿no? Y en ese caso, y ya tocando un poquito el tema del impacto que puede tener la tasa alta generando un enfriamiento de la economía o una recesión y el impacto que puede tener sobre la ganancia empresarial en la bolsa. Creo que el Standard Poor's en máximo no tiene incorporado un escenario de una potencial recesión claramente. Ahí te pregunto si el salto de productividad que está generando la inteligencia artificial no puede aumentar de alguna forma el crecimiento potencial que puede tener la economía americana y eso obviamente darle más sustento a estas valuaciones. A ver, lo primero, cuando uno trata de entender las valuaciones, sobre todo la parte tecnológica de esto, del S&P, creo que están de alguna forma soportados en las utilidades que presentan las compañías, ¿no? Que vienen muy por arriba de las expectativas del mercado. Entonces, cuando uno dice el S&P en niveles cercanos a máximo, yo creo que hay dos cosas que lo sustentan. Uno, la historia pasada que te muestra utilidades por arriba de la expectativa del mercado. Y lo segundo, que en un escenario inflacionario, el equity, en la medida que la empresa pueda pasar precios, la suba de precios, valga la redundancia, te lo absorbe inflacionariamente, te incorpora el efecto precio. Entonces creo que esas dos cosas de alguna forma están ayudando al equity. Ahora, si el escenario es recesivo, claramente le va a pegar el equity. Entonces la pregunta es, está bien, las utilidades hasta ahora vienen por arriba de lo que esperaba el mercado y un escenario inflacionario, por ahí el equity es mejor que estar en renta fija. Ok, ahora la pregunta es si la tasa se mantiene en estos niveles, actividad económica no le impacta actividad económica, entonces de ahí viene la recomendación que en equity nosotros venimos, yo diría, el fin del año pasado diciendo hay que irse a posiciones conservadoras. Ahí, a ver, porque creo, de nuevo, eh, cuando uno habla con inversores, el inversor siempre te habla de la tasa de retorno, pero hay algo clave, muy poco valorado, que es la gestión de riesgo. Es decir, che, por ahí vale la pena resignar rentabilidad, pero pasar más tranquilo hasta que se despeje el escenario. Porque mientras tanto, hay un escenario que hoy tiene probabilidad cercana a cero, pero ¿qué pasa si Estados Unidos tiene una recesión? Y uno diría, bueno, está bien, pero ¿por qué Estados Unidos podría tener una recesión? Y porque la tasa de interés llegó a niveles de 4,60 y no sabemos, perdón, y la tasa de crédito hipotecario está al 7%, y antes de esta última suba de tasa ya hay sectores de la economía americana, digamos, que están en crisis por el costo de la deuda. Entonces, de nuevo, creo que ser prudente en estos escenarios
uno por ahí tiene un amigo que dice, mirá lo que estoy ganando yo, bueno, mirá de tranquilo que duermo yo a la noche, debería ser la respuesta, ¿no? Con lo cual, esa gestión de riesgo creo que hay que incorporar en el manejo de portafolio, ¿no? Hay un precio del petróleo que se supone que va a bajar también, pero claramente si esto se resolvería, eh, los países como Estados Unidos, China y demás van a tener que recomponer las reservas estratégicas, por lo tanto, demanda de petróleo, a ver, a corto plazo. La expectativa, a ver, la expectativa es que el precio del petróleo baja, pero se estabiliza en torno a $80, cuando a principio de año estaba en 60, 65. Entonces, de nuevo, el primer cuadro es, sí, subió el spot, se espera que baje, pero no vuelva al nivel anterior, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que parece que vamos a un escenario del precio del petróleo más alto, y ese escenario, aún con resolución de conflicto del precio del petróleo más alto, la pregunta ¿es un cambio de precio relativo o se empieza a incorporar el resto del precio de la economía y tenemos un proceso inflacionario? Entonces la tasa larga es más alta, y si la tasa larga es más alta, no me pega en la actividad económica y no me pega en el equity, y empieza toda la dinámica que estás planteando, Saúl, ¿no? Completamente de acuerdo. Como no se sabe todo eso, uno diría, ser prudente en estos escenarios, creo que vale la pena, ¿no? Estar con el casco puesto, diría un amigo mío. Te hago la última pregunta, atento a la hora. Asume el nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh. Eh, Se supone que cuando lo nombra el presidente Trump, le da un mandato claro: che, me tenés que bajar la tasa de interés. No va a estar cómodo en esta situación, ¿no? A ver, varias cosas. Primero, así como Trump lo posicionó a Walsh como presidente de la Reserva Federal, en su momento lo hizo con Powell. Y ahora resulta que Powell es un halcón que no me baja la tasa. Entonces la primera pregunta es, che, ¿ya te pasó con Powell? Veremos qué pasa con Walsh. La segunda cosa, Walsh es el presidente de la Reserva Federal, pero dentro de un comité de política monetaria. No se hace lo que quiere él, sino hay un comité de política monetaria. Entonces es una decisión colegiada. Lo tercero, lo que viene hablando Walsh la última semana, la verdad que es bastante más hawkish de lo que uno se imaginaba. Y empieza a decir, che, el escenario de inflación y vamos a ver qué es lo que pasa. Y en realidad la Reserva Federal no tiene que tener una meta inflacionaria de mediano o largo plazo, sino que tiene que ser una meta de inflación de corto plazo. Entonces eso inferiría que hoy estás por arriba, entonces hoy deberías tomar decisiones. Antes uno decía, bueno, pero mi objetivo es a 2 años. Entonces, en 2 años no sé qué pasa. Ahora, si mi objetivo es de corto plazo, tengo que tomar decisiones ya. Entonces, de nuevo, creo que hay un Walsh que no está claro que vaya a ser tan dovish como uno se imaginaba. Pero para mí el principal punto al final de todo es que la Reserva Federal toca la tasa de hoy para mañana. Y la tasa de 10 años la maneja el mercado, y eso depende de la oferta, déficit fiscal, y de la demanda que hacen los principales bancos centrales del mundo, que si creen que hay inflación, bajan la tenencia de bono y demandan la tenencia de oro. ¿Qué hacen los institucionales que tienen posiciones de largo plazo? Que si creen que hay inflación, deshacen cartera y eso te hace subir la tasa y después entrarán de nuevo. Entonces, de nuevo, la Reserva Federal me toca la tasa de call overnight. ¿Qué pasa con la tasa de 10 años? La Reserva Federal casi que no tiene injerencia. En algún momento Trump dijo, yo quiero intervenir la tasa de crédito hipotecario. Bueno, gracias a Dios no hizo nada, porque incluso si interviene va a tener más problema fiscal, con lo cual la pregunta del mercado va a ser, y si Trump interviene en la tasa de crédito hipotecario, ¿quiero tener más bonos o menos bonos del Tesoro? Si la respuesta es que quiero tener menos bonos, la tasa se va a ir más arriba. Entonces, de nuevo, esa tasa larga no depende de la voluntad del presidente de los Estados Unidos, sino depende de lo que está viendo el mercado. Y ahí queda el truco del mago Bessent, en el cual te financia el déficit con deuda corta y con esa plata parte te compra los bonos largos y te baja la Sí, famosa represión financiera. pero también, tuvimos un nivel de tasa de interés 2011, 2018, 19, que la tasa de 10 años estaba en el 2%, y nosotros venimos hace 2 años largos diciendo, Estados Unidos con déficit fiscal y déficit externo tienen que pagar una tasa real positiva, y dijimos la tasa va a estar más cerca del 4%. Y de hecho viene moviéndose en torno al 4%, pero ahora, las últimas 2 semanas, tuviste el pico de 4,60, ¿no? Con lo cual, digamos de nuevo, el mago en algún momento se le ven
Sí, sí, las sí, se le cartas. ven las cartas escondidas, ¿no? Y ¿No? ahí el mercado empieza a dudar y cuando impactas en demanda y ya empezás a tener problemas. Bárbaro, Fernando, muchísimas gracias por la presentación, realmente muy clara. Creo que hemos abarcado todos los puntos principales necesarios para tomar decisiones en cuanto a cualquier cuestión relacionada con la economía. Así que bueno, te seguiremos convocando para continuar este proceso. Muchísimas gracias nuevamente, gracias a todos los participantes y los esperamos en el próximo webinar organizado por CICE. Que tengan buena Saludos jornada. a todos. Muchas gracias.